Ahora, ¿verdad? Para este momento y la iglesia, nosotros, ¿verdad? Vamos a estar atentos a esa palabra. Que el Señor les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es un gusto y un honor para mí estar aquí enfrente de ustedes. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad, primeramente delante de Dios y también delante de la congregación. Hemos sentido, hemos adorado, y cada uno de nosotros ha sentido la presencia de Dios, y el Señor se ha hecho manifiesto en este lugar. Porque este lugar es una casa apartada para Él, es una casa consagrada, y es una casa que lo podemos decir casa de Dios y puerta del cielo, donde usted como miembro viene cada día a reunirse para darle a Él ¿qué? Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y qué bonito es adorar a un Dios que cuando nadie se fijaba en ti, cuando a nadie le importabas, Él se acercó a ti. Ninguno de nosotros presentes se acercó al Señor. El Señor es el que nos busca, nos llama, nos prepara, nos equipa y después nos manda a predicar su palabra. Así que yo les invito a que se pongan sobre sus pies y quiero que me acompañen a una carta del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Y versículos 7 en adelante. Filipenses. Vamos a ver qué les quería escribir Pablo a los de Filipos. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Cuando todo lo tiene me responde con un amén. Si me escuchan toser, no se asusten, que no es coronavirus, pero ando con una pequeña infección en la garganta que por ratos como que me obstruye la voz. Y andaba un poquito preocupado, pero digo, Señor, con o sin, yo voy a predicar tu palabra. Con o sin, yo voy a adorar tu nombre. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Dios mío. Señor, te pido, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hablando a través de mí. Señor, tú conoces las necesidades físicas, espirituales, emocionales de tus siervos y siervas, Señor.
Padre, yo te pido que en esta hora, que esta palabra sea una palabra de edificación, de restauración, una palabra, Dios mío, Señor, de esperanza, Señor, porque sabemos que la única fe, Dios mío, Padre, puede estar depositada en Cristo Jesús, Señor, el único medio por el cual tú has extendido, Dios mío. Yo te pido que en esta hora tú nos hables a nuestras vidas, Señor, y llevas todo, Señor Padre, lo que pueda distraer, todo sueño, todo cansancio, Dios mío, lo echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. También enviamos un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Si nos está viendo o si van a ver, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. También es un privilegio para nosotros que nos acompañan en cada servicio. Y quiero que presten un poquito de su tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. También bendecimos la vida de nuestro pastor, que no está aquí, ¿verdad? Pero sabemos que donde quiera que él está, el Señor está con él. Como tema le he puesto a estos versículos que acabamos de leer: mantén tu enfoque en Cristo Jesús. ¿En qué usted ha puesto su enfoque? Cuando hablamos de enfoque, también nos podemos referir a una orientación, a una visión y a una perspectiva. ¿Quién es el que te orienta o por cuál tú te estás dejando orientar? Sabemos que como cristianos no podemos dejarnos orientar por filósofos, ¿verdad? Por científicos. Cada uno de ellos nos sirve. La ciencia ha servido a todo, tanto como a cristianos como a no cristianos. Pero sin embargo sabemos que la fuente que el cristiano debe dejar a que moldea su vida se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión la que te hace a ti no perder ese enfoque? Tu visión debe ir siempre delante de ti. ¿Qué es lo que te motiva a tú despertarte todos los días y venir a congregarte aquí? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es lo que gasta tu energía para tú poder entender o para tú poder existir en esta vida? Entonces, el propósito debe ser la razón de nuestra existencia, la columna vertebral del cristiano, y el cristiano, por lo tanto, el enfoque debe ser Cristo Jesús. Si ustedes se pueden dar cuenta, el título de arriba dice: prosigo al blanco. Entonces, y la visión quiere decir ver más allá. La visión se puede relacionar con nuestros ojos. Los que tienen aún el 2020, gloria a Dios, ya nosotros ya se está desgastando, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nos referimos de visión, también vemos que la vista alcanza cierto límite, ¿verdad? Más allá no pueden ver nuestros ojos, pero sin embargo, la visión de nosotros como cristianos debe de apuntar más allá. ¿Y cuál es la visión de nosotros? Es de que un día estemos ¿en dónde? En la presencia de Dios, en el reino de los cielos. Entonces nuestra perspectiva va a ser nuestro punto de vista que nos va a dirigir a poder llegar en aquel lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo les escribe, ¿verdad?, a los filipenses. Pablo se encontraba en una playa disfrutando de la arena del mar, tomándose un agua de coco mientras les escribía, y por eso tuvo una inspiración tan magnífica. ¿Cuántos dicen amén? No. Si vemos que Pablo se encontraba ¿dónde? Encerrado en las prisiones romanas. No se encontraba en ningún lugar cómodo, con aire acondicionado, como lo estamos tú y yo en esta hora. Pero ¿qué le motivó a Pablo para que él nunca perdiera el enfoque? ¿Cuál fue la motivación de Pablo
que a pesar que él dice, he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, en todo. Vamos a ver adelante qué es lo que a Pablo le mantuvo de pie para él no poderse quejar como muchas veces tú y yo lo hacemos. En el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí, refiriéndose a Pablo, a los filipenses, pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Cuando Pablo se refiere para él ganancias, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra ganancia nos estamos refiriendo al dinero, ¿verdad? Pero sin embargo él se estaba refiriendo a méritos, logros, se estaba refiriendo a sus credenciales, se estaba refiriendo a su posición, a sus títulos antes de conocer a Cristo Jesús. Sabemos que Pablo era fariseo de fariseos, pertenecía al grupo religioso más grande, al Sanedrín, el cual, ¿verdad? Este grupo trataban de cumplir al pie de la letra la ley y también las normas que ellos habían establecido dentro de su organización. En ese tiempo pertenecer al Sanedrín era algo de fama. Acuérdense que Pablo había estudiado con el mejor maestro en aquellos tiempos llamado Gamaliel. Entonces vemos los méritos que Pablo había alcanzado. Según él estaba en lo correcto al perseguir a los cristianos, porque él inconscientemente, él creía haber conocido la verdad. Él creía que él vivía la verdad y los cristianos estaban en una herejía. Entonces, también Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, ahí donde sale el primer rey, ¿verdad? Entonces, y sabemos que él podía sentirse que halagado por todo lo que tenía. También tenía las credenciales, también era ciudadano que romano, ¿verdad? Era ciudadano hebreo y ciudadano romano. Y también Pablo había alcanzado fama y todo su testimonio era conocido por todos los judíos. Entonces Pablo no era cualquier persona, pero sin embargo, cuando él viene, cuando él se encuentra con Cristo, cuando va camino a Damasco, se da cuenta que todo lo que tenía, que todo el vasto conocimiento que aparentemente él tenía ante Cristo llegó a ser nada. Y nosotros no somos la excepción. ¿Cuántos de nosotros aquí creíamos haberlo tenido todo ya? ¿Cuántos de nosotros habíamos tenido haberlo alcanzado ya antes de venir a Jesucristo? Nos sentíamos completos, a lo mejor tenías un buen trabajo, una buena posición en tu país, trabajabas en alguna empresa, jamás te imaginaste que ibas a venir acá a tragar polvo, a mancharte las manos, etcétera, etcétera. Venimos acá a un mundo todo desconocido, ¿verdad? Yo no hacía el trabajo que hago ahora. En mi país estaba estudiando y yo me imaginaba una gran carrera, etcétera, etcétera. Y no conocía al Señor, aparentemente yo estaba bien. Estaba bien, pero sin embargo, muchas veces el Señor cuando nos llama, todas estas cosas que nosotros aparentemente nos hacían sentir en la cima, el Señor nos quebranta y nos hace ver que no hay nada, no hay títulos, no hay posición, no hay nada que delante del Señor pueda mantenerse en pie. Y no digamos si tenemos ese orgullo, ese ego del ser don fulano de tal y etcétera, etcétera. Delante del Señor eso se quebranta todo. Entonces Pablo le habla aquí a los de Filipos que lo había perdido todo cuando vino a Cristo. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando él acepta el evangelio es desechado del grupo de Sanedrín. ¿Por qué? Porque ya no hay un acuerdo. Y tú y yo no somos la excepción. ¿Cuánto aquí de ustedes han sido desechados por sus amigos, por sus familias, incluso a lo mejor hasta por sus esposos? Hay desacuerdos con su cónyuge, ¿verdad? Porque cuando tú decides aceptar a Cristo, lo primero que se van a levantar son tu familia.
¿Quiénes no creían en el ministerio de Jesucristo? Sus hermanos. ¿Quiénes no creyeron en José? Sus hermanos. ¿Quiénes hacían a un lado a David? Sus hermanos. No te sorprendes que cuando tú aceptes a Jesucristo, lo primero que te van a dar la espalda son tu familia. Vienen los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero tú debes de tomar esa decisión que no importa. El llamado te lo hizo Cristo. El llamado y la salvación te lo va a dar Cristo. No te lo va a dar tu familia, tus amigos. Todo se queda aquí. ¿Cuáles eran tus credenciales antes de venir a los caminos del Señor? ¿Cuál era tu posición en tu país? ¿Eras maestro? ¿Trabajabas, como le digo, en una empresa? Pero yo nunca me imaginé que iba a hacer ese trabajo lo que hago ahora. Me gusta lo que hago, pero nunca se me cruzó por la mente el yo venir en este país. Pero sin embargo, si no hubiese venido en este país, no hubiera conocido al Señor. Porque allá era católico y apostólico y románico, como dicen ahí. Pero sin embargo, yo aparentemente conocía la verdad. Y yo decía, esos locos evangélicos son ridículos, y etcétera, etcétera. Y ahora yo soy el ridículo para mi familia. Pero sin embargo, cuando conocí al Señor, todos mis argumentos y todo lo que yo aparentemente hacía, la penitencia, ¿verdad? Ir a los rosarios, etcétera, etcétera, todo, como dijo Pablo, lo he estimado todo como pérdida. Porque delante del Señor, y yo decía, Dios mío, cada vez que yo me acercaba delante de ellos a rezarle el rosario a la Virgen, era abominación delante de Dios. Pero ahora que conozco la verdad, y como dijo Pablo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ante el Señor no hay clases sociales. Delante del Señor todos somos iguales. Delante de los hombres, para tú ser alguien conocido, debes primeramente ser una persona con títulos, con logros y con éxito. Un cantante, para ser reconocido, debe de pegar sus canciones, etcétera, etcétera. Y a la persona que está en alto rango en el mundo, la persona que está en alto rango, a esa persona hay que servirle. Gracias a Dios, en el cristianismo no es así. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, deben ser aquí ¿qué? Pequeños. La palabra ministro, si usted el día de mañana, yo quiero ser un ministro con credenciales, gloria a Dios, esfuércese que lo va a lograr. Pero la palabra ministro quiere decir una persona que ministra, una persona que está ¿qué? A la disposición de servir a los demás. El mejor ejemplo es Jesucristo. Pablo no buscaba posiciones. Pablo con credenciales y con todo llegó a Corintio diciendo que actuó como uno de ellos, como que no sabía ¿qué? Nada. Entonces, como ministros estamos a la disposición de servir a los demás. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Dejando su trono de gloria y hecho semejante a los hombres, se humilló aún más. Gloria a Dios. Y muchas veces cuando andábamos en el mundo, queríamos demostrar lo capaces que éramos. Y Pablo, antes de convertirse, él demostraba lo capaz que él era, ¿verdad? Que él formaba parte, que él tenía influencias, que él tenía lo otro, que él estaba en la verdad. Y azotaba y hacía cuanta cosa con los cristianos, porque era que celoso de la ley. Estaba bien, pero no del todo. Le hacía una sola cosa, reconocer a Jesucristo. ¿Y cuántos de nosotros somos personas buenas, etcétera, etcétera? ¿Cuántas personas buenas yo conozco afuera? El único que les falta es aceptar y reconocer a Cristo Jesús. Entonces, a eso es lo que se refiere Pablo. Sigan conmigo en el versículo 8 y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que tú logras en el mundo, si no tienes a Jesucristo, todo eso es en vano. Todo esto es basura. Ninguno de los que estamos aquí podemos venir delante del Señor porque somos buenos, porque hago muchas obras, porque soy buena persona, porque soy buen vecino, porque soy buen hijo. Delante del Señor esos méritos, déjame decirle, si no ponemos a Cristo antes, todas estas cosas son absolutamente en vano. Entonces, Pablo dice que todo él lo había tirado, todo lo había desechado. ¿Por amor a quién? A Cristo. Y por amor a la obra de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces podemos ser personas, pueden ser ustedes personas de estudio, graduarse en las mejores universidades, pero aún con todo ese conocimiento, cuando usted viene a Cristo y cuando usted lee su palabra y cuando usted empieza a buscar a Cristo, se da cuenta que definitivamente no conocemos a Cristo. Que definitivamente la gran sabiduría de Dios no se compara a la diminuta inteligencia que Dios le ha otorgado al ser humano. Entonces, el objetivo de Pablo era ¿qué? Ganar a Cristo, agradar a Cristo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo como cristiano? Yo te pregunto, no me responde, respóndete a ti mismo. ¿Cuál es tu objetivo como cristiano? ¿Qué es lo que tú estás esperando o qué es lo que tú vas a hacer para ganar a Cristo? Entonces, ¿cuál es tu objetivo fundamental? ¿Quieres conocer más a Cristo? ¿Cómo yo puedo conocer a Cristo? La manera en que yo puedo conocer a Cristo, leer su palabra. ¿Quieres saber sobre la vida de Cristo? Yo le invito a leer el libro de los Evangelios, que de ahí habla, ¿verdad? Sobre el ministerio y la vida de Cristo, cómo vivió, qué es lo que hizo, cuáles son sus ejemplos que nos dejó a ti y a mí, su obediencia, su amor, su paciencia, su dedicación, ¿verdad? Su entrega a la oración. Vemos que Cristo era un hombre que le gustaba orar. ¿Cuáles fueron sus sufrimientos y sus padecimientos? Y todas esas cosas el Señor los dejó para que tú y yo las ponemos en práctica. ¿Cuál es mi amor por mis hermanos? ¿Cómo yo debo tener compasión con mis hermanos? ¿Qué es lo que a mí me motiva a ser un buen cristiano? ¿Cómo yo puedo ejercer ese papel para que no pierda mi enfoque? Porque lamentablemente muchas veces perdemos nuestro enfoque al concentrar, al gastar energías en cosas que no glorifican nuestras vidas. Yo no puedo decir que amo al Señor o que quiero agradar al Señor cuando no tengo amor. Pablo dijo: así usted tenga los mejores dones, los mejores talentos, así usted hable en lenguas, así usted es el mejor músico o todas las cosas que puede lograr hacer, pero si no tiene amor, lamentablemente todo eso no vale. Jesucristo demostró su máximo amor en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí cuando no lo merecíamos. Pero sin embargo, ¿cuál fue la compasión de Cristo? ¿Cómo Cristo se compadeció con sus hermanos? Y muchas veces nosotros no nos compadecemos con nosotros mismos. Cuando nos enteramos de cierto hermano, hermana o qué sé yo, en lugar de irle con una palabra de aliento, una palabra de consuelo, lo que queremos hacer es sacar el hacha y cortarle la cabeza. Debemos demostrar compasión por nuestro prójimo. Amad los unos a los otros. Y también lo dijo que soportad los unos a los otros. Jesucristo sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, pero sin embargo lo invitó a la mesa
lo hizo discípulo, le dio autoridad para atar y desatar, porque también les mandó junto con los 70. Pero él sabía que él lo iba a traicionar. No hizo acepción de personas. ¿Cuál es tu actitud ante los demás? ¿Y qué actitud nosotros debemos de tomar contra nuestros prójimos? Y también, si queremos parecernos a Cristo, debemos de saber el padecimiento, el sufrimiento de Jesucristo. Yo no conozco tu situación, yo no conozco tu sufrimiento, yo no conozco por lo que sí estás atravesando, pero déjeme decirle que hay alguien que en sí conoce, que se llama Jesús de Nazaret. Él conoce tu sufrimiento, tus padecimientos, porque Él también las vivió en carne propia. Por lo tanto, Jesucristo puede identificarse contigo. ¿Por qué? Porque Él conoce las necesidades y las debilidades humanas. Pero sin embargo, la única diferencia de que Él ¿qué? Pudo vencer. En el 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La Biblia menciona muchas de estas palabras, lo que es la fe. Vemos de que es una palabra muy pequeña, pero es una palabra muy poderosa. Entonces, Pablo dice de ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Acordémonos, dice que es por la ley. Acordémonos que Pablo seguía al pie de la letra la ley. Pero entonces, nosotros jamás podemos ser hallados justos delante de Dios por nuestra propia obra o por nuestros propios méritos. Jamás. Si Dios no nos ve a través de Jesucristo, no somos aceptos delante de Dios. Por más que nosotros intentamos cumplir la ley, por más que tú seas una persona recta, por más que tú seas una persona preparada académicamente, por más que tú quieres ser estricto contigo mismo, sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en Él somos hallados hechos nosotros ¿qué? Justos. La Biblia nos dice en Romanos, quiero que me acompañen en Romanos 3, 24 y 25. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si vemos que tú y yo somos hechos justos por la obra de que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa obra perfecta, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Fue lo que el Padre demandaba para que tú y yo podamos ser perdonados. Entonces, la salvación en Jesucristo es gratis. Y somos salvos por gracia, un don inmerecido. No porque usted es el niño bueno, no porque yo sea más santo que tú, sino por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a esa sangre redentora es que tú y yo estamos aquí. Somos llamados justos delante de Dios a través de Cristo Jesús. La justicia viene de Dios y no del hombre, porque en el hombre no hay justicia. Lo que el hombre siembra es injusticia. Pero sin embargo, la justicia Dios lo dejó a través de Jesucristo. Entonces somos hechos justos en Cristo, ya les había dicho. Jesucristo cambió nuestros pecados y nuestras faltas gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo por la fe en Cristo. Solo en la fe en Cristo es que nosotros podemos ser hallados justos delante de Dios. La Biblia me dice en Romanos 11:16 que sin fe es imposible agradar a Dios. Nada de lo que tú y yo hacemos,
nada de lo que tú hagas sin fe va a agradar a Dios. Es imposible, o sea que no hay ninguna cosa que se pueda comparar a la fe en Cristo, el cual tú puedes hallar ser justo delante de Dios. Solo en Cristo Jesús es que nosotros podemos ser aceptados delante de Dios, y solo en Cristo Jesús, no importa el tamaño de tu pecado, no importa el color de tu pecado, ¿verdad? La religión tradicional dividió al pecado en los 7 pecados capitales, pero delante de Dios no hay pecado pequeño ni grande. Todo pecado aparta de Dios, todo pecado te aleja de Dios. Pero sin embargo, gracias a Jesucristo, es que tu pecado, ese pasado oscuro que Dios lo tira al fondo del mar y tú debes de olvidarte de ello. Porque muchas veces nosotros por costumbre queremos nuevamente, ¿verdad? Tomar un barco y ponernos el traje e ir a bucear, a buscar nuevamente ese pecado que Dios ya te perdonó, y nos encanta muchas veces volver a recordarlo y volver nuevamente a martirizarnos. Ya Dios perdonó ese pecado, ya no lo traigas más a tu memoria, ya Dios olvidó eso. Entonces, vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y Pablo les recuerda nuevamente a los de Filipos en la manera que cómo ellos deben andar. Pero sin embargo me llama la atención porque en lugar de que Pablo debiera ser consolado, él les manda consolación, les manda ánimo a sus hermanos, ¿verdad? Viendo en la condición de que él estaba. ¿Qué actitud hubiéramos tomado tú y yo si estuviéramos en la condición de Pablo? Muchas veces nosotros, con todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nos pasamos quejando. ¿O cuántos no se han quejado aquí? ¿Verdad? Nos quejamos, pero sin embargo, Pablo, aunque algunas otras veces él se sentía solo, pero decía: el Señor nunca me ha desamparado. El 10 dice: a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Vemos que el versículo 3:10 nos habla del poder de su resurrección. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra resurrección? ¿Qué es para ti la resurrección? ¿Cómo tú puedes interpretar la resurrección? La resurrección de Cristo es indispensable y fundamental en la fe cristiana. La resurrección es la base fundamental de la doctrina cristiana. Pablo lo dijo en 1 de Corintios 15:14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Gracias a la resurrección de Cristo es que tú y yo estamos aquí en este lugar. Gracias a la resurrección de Cristo es que esperamos por un arrebatamiento. Gracias a la resurrección de Cristo, nuestros hermanos que ya descansaron en Cristo, ellos serán los que resucitan primero para poder estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. La resurrección debe ser la base de nuestra fe. Jesucristo dejó la tumba vacía al tercer día. Y el mismo ángel, el mismo espíritu, que resucitó a Cristo, es el mismo espíritu que te resucitará a ti cuando el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia. ¿Cuántos esperan ser arrebatados? Muchos queremos que el rapto venga, ¿verdad? Y que no conozcamos la muerte, pero esa decisión no está en nosotros. La decisión está en el Señor. Pero sin embargo, como dijo Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Gloria a Dios. Entonces, en Cristo hallamos una nueva vida. Antes de que tú vinieras de Cristo, vivías, pero estabas muerto espiritualmente. En Cristo tú hallaste una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El sacrificio de Cristo señala la muerte de la vieja naturaleza humana.
Por eso Pablo nos invita a que nosotros siempre debemos estar crucificados juntamente con Cristo. ¿Y cuál es esa vieja naturaleza? La carne. ¿En dónde tú habitas? En la carne. ¿Cuál es tu mayor enemigo? Déjame decirte que tu mayor enemigo no es Satanás, tu mayor enemigo es la carne, tus concupiscencias, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza que nos heredó Adán. Esos son nuestros peores enemigos. Y por tanto nosotros debemos de sacrificar, debemos de crucificar todos los días la carne. Desde que tú te levantas hasta que te acuestes, la carne es tu mayor enemigo. La carne va a ser tu obstáculo para que tu enfoque se pierde, para que tú no puedas lograr que esa meta de conocer más a tu Señor, a tu Salvador. Gloria a Dios. Entonces, hay algo interesante, ¿verdad? Algo glorioso, diría yo, que Jesucristo nació sin pecado, no de acuerdo a nuestra naturaleza. Por lo tanto, Cristo, ¿verdad?, llegó a ser ese Cordero perfecto para la cual nosotros podemos encontrar ¿qué? Salvación. Entonces, si podemos ver, como les había dicho, Cristo nació sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado, subió a los cielos sin pecados y volverá nuevamente por nosotros sin pecado. ¿Cuánto le dan gloria y honra a Dios por eso? En Él es que por eso que tú y yo somos salvos, gracias a la salvación que Cristo nos dio. Jesucristo también experimentó, vemos sus padecimientos, vemos su rechazo, vemos su abandono y también vemos el sufrimiento. Jesucristo fue abandonado por su familia. ¿A dónde se fue Pedro? Me llama la atención si podemos tomar este ejemplo. Y muchas veces nosotros actuamos como Pedro. Señor, no te voy a negar, yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Pero en la primera tentación, en el primer peligro que vemos, negamos a Jesucristo inmediatamente, tan fácil. Pedro decía, no Señor, si es posible, yo doy la vida por ti, y etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que cantara el gallo, no una, ni dos, 3 veces, tú ya me habrás negado. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Negó al maestro las 3 veces. Pero cuando sin embargo, me imagino que al ver a Cristo, porque él estaba en el patio donde Cristo estaba encerrado, y me imagino que cuando Cristo sale azotado y todo, y ve la mirada, Pedro cruza con la mirada del Señor. Pedro recuerda, y cuando el gallo termina de cantar, se le viene a la memoria que habrá negado a su maestro, y la Biblia dice que lloró amargamente. Tanto Pedro como Judas, ¿verdad?, traicionaron, fueron traidores de Cristo. Pero sin embargo, uno marcó la diferencia. Pedro se arrepintió y fue donde aquel que podía perdonar. Excepto Judas fue donde ¿quiénes? Donde los sacerdotes, que eran hombres con sus debilidades y no fueron a Cristo. ¿Qué ejemplo nos deja eso? No importa lo que tú hayas hecho. No importa si traicionaste a Jesús o traicionaste tu fe, eso no importa. No importa el color o el tamaño de tu pecado, no importa lo que hayas hecho. Jesucristo, ven, yo te invito en esta hora a que en Cristo tú puedes hallar descanso y tú puedes hallar perdón para tus pecados. ¿Cuáles son más los sufrimientos? Jesucristo sufrió maltrato físico, se podría decir también psicológico y mental, porque las palabras de la gente que lo decían, y todo eso Pablo les estaba experimentando y les recalca nuevamente a los de Filipos. Noten el versículo 11 que dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si nosotros leemos, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, como que si no estaba seguro.
Pablo no se refería a que probablemente la resurrección existe, porque a lo mejor lo podemos entender de esa manera. Lo que Pablo estaba tratando de explicar es que él no sabía, ¿verdad?, cómo iba a ser su final. Ya sea que su muerte iba a ser por ejecución o que su muerte iba a ser por muerte o causas naturales. Pero lamentablemente sabemos que Pablo fue decapitado por causa de Jesucristo y del Evangelio. Entonces, hay algo que también para nosotros nos deja esa esperanza, y si nosotros morimos, debemos de tener la seguridad que volveremos a la vida eterna. Cuando estos ojos se abren, cuando estos ojos se cierran aquí en esta tierra, inmediatamente se abren en el otro lado. Y déjame decirle que ahí no hay resurrección, que ahí no hay esperanza, que ahí no hay perdón de pecados. El perdón es hoy. El arrepentimiento es hoy. La salvación es ahora. No lo deje para el día de mañana. Y el 12 dice, no que yo ya la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello con la cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo no se refería a que él ya lo sabía todo. Hermanos, no es que nosotros ya la hayamos alcanzado ya. No es porque tú te congregas en cada servicio, no quiere decir que ya tú tienes la salvación. Y porque muchas veces no, yo ya le serví al Señor, yo ya fui en un instituto, etcétera, etcétera. Bueno, ahora me voy a sentar un momento, necesito tiempo para mí. El evangelio no es eso. El evangelio es de todos los días. El evangelio es de que tú tomes tu cruz todos los días, con tus debilidades, con tus achaques, con lo que sea, y aprendes a caminar en este camino en el cual, ¿verdad?, nuestro descanso y todo padecimiento está en Cristo Jesús. Entonces nunca debemos de pensar que nosotros ya alcanzamos la perfección, el hecho que ya somos cristianos. Estamos en búsqueda de la perfección, estamos en el camino de la perfección, pero la palabra me dice que la perfección se va a alcanzar que cuando Cristo venga y este cuerpo corruptible sea transformado en lo incorruptible. Entonces, no nos creamos más santo que el hermano, no nos creamos más perfecto que el hermano, ¿verdad? La palabra me dice, y mira que si alguno está fuerte, mira que no caiga. Si tú estás fortalecido en el Señor, si tú estás caminando bien con el Señor, ayuda a los otros hermanos que están mal. Si en algún momento, ¿verdad?, a mí me ven flaqueando, levántenme, no me apedreen. Y lo mismo debemos de hacer con cada uno de nosotros, porque eso es la palabra de Dios, ese es el amor de Cristo, que tu sufrimiento debe ser mi sufrimiento y tu dolor debe ser mi dolor y tu alegría mi alegría. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre digo que he aprendido de que antes de que juzgue al que está sentado en esa silla, yo me visualizo en esa silla. ¿Cómo tú quieres que alguien te habla cuando tú cometes alguna falta? ¿Quieres que te hablen con amor o quieres que te terminen de dar el tiro de gracia? Antes de que nosotros juzguemos o antes de que nosotros queramos darle un sermón a un hermano, analicémonos. Porque más tarde o que temprano tú vas a estar en esa silla y el momento cuando tú caes, lo que tú quieres es una palabra de aliento, una palabra, deme que hay esperanza para mi mal, para mi pecado. Deme que en Cristo hay solución. Y muchas veces, lamentablemente, no es así. Queremos apedrar a ese hermano cuando ni siquiera Cristo hizo eso. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo con la mujer adúltera?
Ninguno te condenó, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Cristo está la solución. No importa el pecado que tú hayas cometido, porque la palabra me dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia salvadora de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso qué bueno es que usted sea cristiano. Yo me gozo que usted está en este lugar. En este lugar hay resurrección. En este lugar hay esperanza. En este lugar hay remisión de pecados. En este lugar usted viene a purificarse. En este lugar usted viene a recibir una palabra de aliento, una palabra que te motiva, una palabra que te logra alcanzar a que no pierdes tu enfoque. Amados hermanos, Pablo nos enseña que no importa las circunstancias que estemos atravesando, aprendamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Tratemos de estar en la obediencia del Señor. Entonces, Pablo también dice de que cada día nosotros debemos de ¿qué? Parecernos cada día más a Cristo Jesús. Como les había mencionado, vamos al camino a la perfección. La meta de Pablo era conocer a Cristo y ser como Él, y ser lo que Cristo tenía pensado para Él. Por eso que Él dice, si note usted en el versículo 12, sino que prosigo para ver si logro asir. ¿Qué significa la palabra asir? Significa tomar con fuerza, agarrarlo fuerte, y eso debemos de ser tú y yo con Jesucristo. Agarrar este evangelio, no me muevo, no me suelto, no importa las circunstancias, no importa si tu barca en este momento está siendo azotado por la pérdida de algún familiar, por lo que sea, por la crisis financiera, o si tu matrimonio no está bien, etcétera, etcétera. No importa, en Cristo hay esperanza. Sigue clamando, como decía el hermano Alex. Yo siempre digo que las peticiones que nunca se cumplen son las que nunca se presentaron delante de Dios. Dios es o sí o no, o espera. Y si Dios le ha dicho no, bástate de mi gracia, como le dijo al apóstol Pablo. Entonces, que nadie opaca nuestra visión. Mantén tu enfoque en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos obstáculos que tú sientes que te están desenfocando para servir al Señor? Haz un examen, evalúate, y cuál es el obstáculo que hace que la bendición del Señor no llegue en tu vida. Uno de los obstáculos, ¿verdad?, puede ser la queja. Otro de los obstáculos puede ser la duda. ¿Qué es lo que hace la queja? La queja hace que nosotros ¿qué? Contendemos contra Dios. Vemos en el ejemplo de los israelitas que cuando venían en el desierto se quejaban constantemente de Dios, perdieron su enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Llegar a la tierra prometida donde mana leche y miel. Pero lamentablemente, al ver las circunstancias, a ver el problema, a ver la dificultad, perdieron su enfoque. Perdieron su visión. Que no nos pase a como los israelitas, que Dios dijo, ninguno de los que están aquí, excepto Josué y Caleb, van a ver la tierra prometida. Ni siquiera el mismo Moisés. Entonces, no perdamos nuestro enfoque. Muchas veces yo te entiendo. Nos sentimos cansados. Muchas veces las dificultades nos estancan. Ya no puedo más.
hasta aquí. Señor, ya no tengo fuerza. Pierdo mi pasión, pierdo la voluntad de servir al Señor y como que llega un momento, Señor, quiero salir corriendo y no quiero saber más nada. Vemos que los israelitas, cuando perdieron su enfoque, donde fueron esclavos, donde los trataban como basura, querían regresar nuevamente ahí. Se quejaban. ¿Cuál fue la primera queja? Les dio sed. Hombre, estamos en un desierto y yo no veo agua. Y cuando probaron agua estaban amargas. ¿Contra quién que se quejaron? ¿Contra Moisés? No, contra Dios. Porque ¿quién es el que les había sacado con grandes señales y prodigios? Fue Dios. Y después se quejaron por la comida, ¿verdad? Y que allá las cebollas, el pescado, etcétera, etcétera. Tantos sepulcros que había en Egipto. Y tú nos traes aquí en el desierto para que caigamos muertos. Perdieron su enfoque. Y querían volver nuevamente a la casa de servidumbre, ¿verdad? Se imaginaban que allá tenían una mejor vida. Sin embargo, el Señor les llevaba a un mejor lugar, pero no entendieron el propósito y se quedaron a medio camino. También vemos de que otros de los que no entendían al principio el propósito de Dios eran los mismos apóstoles. La madre de Juan y Jacobo les dijo: Señor, que cuando tú estés en tu trono, pon en uno a tu derecha y pon el otro a tu izquierda. Egoísmo, porque pensaba que Dios iba a establecer su trono en ese momento en la tierra de Israel. Pues ella ya andaba buscando posición para sus hijos. No estaban enfocados de que el reino de Dios hablaba de un reino espiritual primeramente y después vendría el reino terrenal. Perdieron su enfoque. También vemos a Balaam, que perdió el enfoque, que su corazón se fue más que por los tesoros que le ofrecía el Balac. Entonces perdió el enfoque y a la final también perdió. Vemos también otro ejemplo a Caín. Perdió el enfoque de adoración hacia el Señor y se enfocó, ¿verdad?, en su odio hacia su hermano, porque su ofrenda no fue aceptada en lugar de venir al Señor y pedirle perdón. El Señor, cuando tú fallas, siempre el Señor es el quien te busca. Tú no lo buscas. No me digas que tú le buscas, porque tú no lo buscas para nada, como dicen nuestros hermanos dominicanos. Tú no lo buscas. ¿Quién buscó a Adán después de que pecó? ¿Fue Adán que le fue a buscar al Señor? No, fue Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Quién fue el que buscó también a... Ahí se me fue el nombre. A Caín, cuando mató a su hermano. ¿En dónde está tu hermano? ¿Por qué? Porque Dios quería que en ese momento esas personas se arrepintieran. Señor, te fallé, perdóname, y se tiraran, se postraran. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si tú cometiste un error, aquí está el altar y derrama tu corazón delante del Señor. Y yo te aseguro que el Señor te va a restaurar nuevamente. Pero ¿qué es lo que hacemos? El ego y nuestro orgullo muchas veces nos impide, nos aleja, opaca nuestra visión. Pero Caín, ¿qué le respondió a Dios con esa arrogancia? ¿Acaso soy guardia yo de mi hermano? Y vemos, Dios lo buscó para que se arrepintiera. Adán, culpar a Eva, lo que hacemos muchas veces nosotros, echamos la culpa a otro y yo me lavo las manos como Pilato y ahí se acabó. Pero sin embargo, Pablo nos recuerda a que nosotros no debemos de qué perder el centro de nuestro enfoque. Entonces, todo eso, la queja, la duda, cuando nos entra la duda, inmediatamente se pierde el enfoque. Estamos orando por una petición, pero yo creo que no va a llegar. Mira ahora el problema que estoy atravesando, mira esto, mira fulana, mira sultana, etcétera, etcétera. Dudamos de Dios. Y cuando dudamos de Dios, se pierde nuestra visión. Entonces, yo les invito a que guarden y que retengan y que peleen por algo tan maravilloso
que es el gozo. Pablo no tenía la felicidad, Pablo tenía gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una emoción que viene de mis sentimientos de acuerdo a las circunstancias, porque son emociones. Y si, qué sé yo, vamos a ponerle un ejemplo. Te sacaste la lotería. Bueno, aunque el cristiano no debe jugar la lotería. Vamos a poner un ejemplo. Qué sé yo, estabas trabajando para una empresa 20 años y te dieron la liquidación, ¿no? O la compensación de lo que sea. Y te otorgaron $50,000. En ese momento ¿cuál va a ser tu reacción? Una sonrisa en el rostro, ¿no? ¿Verdad? Porque, wow, ¿qué voy a hacer con ese dinero? O a lo mejor tenías planeado algo, vacaciones, o etcétera, etcétera, o para enganchar la casa, lo que sea. Eso es felicidad. Si lo usas bien, ahora, si lo mal inviertes, si se termina esos $50,000, se acaba la felicidad. La felicidad de acuerdo a mis emociones. Ibas para la casa, era tu cumpleaños y ¡boom! Una sorpresa. Te estaban celebrando el cumpleaños. Empiezas a sentir que emoción, porque somos seres emocionales. Lloramos, reímos, sentimos, etcétera, etcétera. Dios nos hizo seres emocionales. Eso es felicidad, que va de acuerdo a las circunstancias. Se me murió mi mascota, lo que sea, yo lloro, ¿verdad? Estoy experimentando ¿qué? Dolor. Ahora, el gozo es algo que no viene de las emociones, viene de parte de Dios. Y Dios nos invita a que tú y yo debes de tener gozo. Lo que sea que estás atravesando, ¿sientes dolor? Claro que sí. ¿Vas a llorar? Claro que sí. Pero eso no te impide a dar una alabanza a Dios. Eso no te impide a que tú vienes todos los días a congregarte y a decirle: Señor, no importa por lo que estoy atravesando, yo reconozco que tú eres mi Dios. Yo reconozco que a pesar de todo eso, tú tienes el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Estamos atravesando por un tiempo difícil, ¿verdad? Ahora que estamos escuchando que en Europa nuevamente están cerrando y que aquí están aumentando los casos, pero déjeme decirle que tú tienes esperanza, que no importa si viene o no viene, lo que yo sí sé es de que mi Dios tiene el control. Y si tú estás bajo la cobertura de Dios, no importa lo que venga, no importa lo que venga, Dios es nuestro estandarte. Dios es nuestra victoria. Eso es lo que hace el gozo. Estoy orando, pero ahí voy. Me estoy cayendo a pedazos, pero ahí voy. Saco fuerzas donde no lo hay. Señor, yo sigo bendiciendo tu nombre. Yo sigo creyendo en ti. No importa aunque no tenga ni un peso en el banco, o no importa que mi familiar haya perecido, pero yo reconozco que en ti hay esperanza. Gloria a Dios. Cristo es nuestra esperanza. Eso es lo que hace el gozo que la felicidad. Lo que sea que estoy atravesando, sigo sintiendo gozo, sigo sintiendo pasión por Jesucristo. O hermana Dinora, dígame usted, con todo lo que usted pasa y sigue pasando, la hermana ahí está en los cultos misioneros, y no solo para tomar ella de ejemplo, todos los que ministran en este altar, los predicadores, muchas veces venimos a predicar con algo que estamos atravesando, pero no podemos andar llorando como una Magdalena. Eso es lo que hace el gozo. ¿Vas a sentir? Claro que sí. Ven y toma tu cruz y sígueme. Muchas veces tenemos que llorar, limpiar nuestras lágrimas, caernos, sacudirnos las rodillas y seguir este camino. No es fácil, claro que no, porque muchas veces las circunstancias con nuestras familias duelen. Muchas veces el enemigo se encarga, ¿verdad?, de traer circunstancias que opacan nuestra visión, que nos desaniman, pero créeme que si usted tiene gozo, nada lo puede detener. Pablo debería de haberse frustrado en esa cárcel. Señor, mira dónde estoy, fulano de tal me había abandonado, ¿y cómo quieres que yo predique? Quítame la vida, etcétera, etcétera. Pero sin embargo Pablo no hizo eso. En todas sus cartas, la mayor parte Pablo, cuando escribía sus cartas, ya sea que estaba en un preso o estaba en su casa, pero
preso. Y ven la pasión de que ese hombre escribe. ¿Por qué? Porque nunca perdió el gozo. Nunca perdió su enfoque. Sea lo que sea, Pablo estaba seguro de que Cristo estaba con él y que si muere iba a experimentar también la resurrección. El último dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Esto me gustó más. Olvide el pasado. Ya olvídelo, bótelo, haz lo que usted quiere. Algo que a mí me ayudó personalmente. Puede sonar una locura, pero me ayudó. El Señor a veces trabaja misteriosamente. Escribí todo lo que yo sentía por esas personas que me habían hecho daño, destruido mi familia. Lo escribí con las palabras más ociosas que yo sentía dentro de mi alma. Las escribí y luego las quemé y las boté en el inodoro. Yo no sé, pero eso sentí que fue la manera en que yo me liberé. Y no solo eso, también mis peticiones eran las mismas. Señor, transforma mi corazón en los ayunos, en las oraciones de la iglesia. Nadie más lo conocía. Escribían las peticiones y yo eran las mismas peticiones. Como no la leía, nada más lo poníamos en un cesto. Y eran las mismas peticiones. Señor, quíteme este rencor, esta amargura, etcétera, etcétera. Quiero ser libre. Y el Señor lo hizo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos cargar con el pasado. Pablo dijo: ciertamente hago una cosa, olvidando lo que queda atrás. Pablo tenía razones para sentirse avergonzado. Persiguió a la iglesia, lo azotaba, lo decía de todo. Era un criminal, si se podría decir. Pero él olvida eso, olvida el pasado. No importa lo que hayas hecho, no importa tus oscuros pecados o lo que sea. Ya Dios, si tú le pediste perdón al Señor, yo te aseguro 100% que ya Dios te perdonó. Ya olvida, suelta ese pasado. ¿Qué es lo que te está estancando para que el propósito de Dios no se cumple? Hermanos, jóvenes, niños, el Señor tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere llevar a otro nivel más. Queremos experimentar la gloria del Señor. Queremos que haya un avivamiento. Queremos sentir la presencia de Dios en este lugar. Pero ¿qué estamos dispuestos a pagar? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? El Señor demanda de nosotros. El Señor demanda más obediencia y menos sacrificio. Porque muchas veces pretendemos que al sacrificarnos más, el Señor le agrada eso. Asqueado estoy de sacrificios. Mejor es obedecer al Señor, obedecer su palabra. No pretendemos ser santos, no pretendemos ser perfectos, pero pretendemos agradar al Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Olvidando lo que queda atrás, olvida ya tu pasado. Si te fue mala, que fulano tal me traicionó, es que vieras, y empezamos nuevamente y empezamos a llorar. No ha olvidado su pasado. Es que viera tú cómo me duele. Oye, hace 15 años y la persona sigue recordando que el ex lo dejó. Olvídese ya de su ex marido o de la traición, de lo que quiera que le hicieran. Ya suelte ese pasado, deséchalo, déjalo en el fondo del mar. Ya no lo traiga nuevamente a memoria, porque cuando usted lo trae nuevamente a memoria, obstaculiza lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere usarte, Dios quiere transformar tu vida, pero muchas veces no es el diablo el que obstaculiza, eres tú mismo. Porque muchas veces, es que yo no puedo, yo lucho con eso a veces, porque a veces nos sentimos incapaces de hacer algo. Pablo dice que ser imitadores de Él, como Él de Cristo. Imita a aquellas personas que usted considere que están haciéndolo bien. No pretenda ser igual a esa persona. Sino imitar es uno y pretender ser igual que esa persona, colocarse en un nivel de ¿qué? De competencia. No, si fulano tal toca, yo también quiero tocar y yo lo quiero hacer mejor. Y yo voy a demostrar, si predica, yo lo quiero hacer mejor porque yo quiero sobresalir en todo. Eso no es ser un imitador de Cristo. Eso es estar en competencia con el hermano, con la hermana. Aquí dentro del ministerio de Cristo hay trabajo para todos. Y muchas veces, como les decía, nos sentimos inferiores, incapaces. Y yo a veces pienso eso, y tienes que traer la palabra y yo, wow. Y yo muchas veces le digo: Señor, hay mejores que yo.
Y yo me acuerdo que el domingo pasado, cuando predicó el hermano Pavel Torres, y el pastor me dijo, tienes que traer el mensaje. Y yo decía, ¿por qué un domingo? Me decía, no es que yo ande en pecado ni nada, pero es mucha responsabilidad. Y es un privilegio, yo lo sé. Y me arrodillé, me acuerdo ahí, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que te agrada? ¿O quién sé yo? Como dijo David, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hijo del hombre para que de mí tengas tu memoria? Hay muchos más hermanos que le hacen lo mejor, etcétera, etcétera. Y derramé mi alma delante del Señor. Y yo le digo, Señor, yo me considero el más pequeño de esta casa. Soy uno de los jóvenes más nuevos de acá. No en edad, sino en estar aquí congregándome. Y después cuando viene el predicador y predica uno de los salmos de Jeremías, cuando dice que antes de que, ¿verdad?, te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí como profeta de las naciones. No es que yo me considere un profeta ni nada, sino que en el otro versículo dice, cuando él dijo, no le pregunta al Señor por qué, no le cuestione, obedécelo. Yo sentí que me estaban hablando directamente a mi vida. Y dice, el Señor quiere ser ese instrumento para que su nombre sea glorificado. Y ya no le pregunte al Señor, sino que obedézcalo. Y yo sentía que esa palabra venía directamente hacia mí. Y dije, Señor, aquí estoy para obedecerte. No me considero mejor que nadie, ¿verdad? Porque todos le fallamos al Señor, pero tratamos de agradar y hacer su voluntad para que en el día de mañana, si Él venga por mí, pues yo puedo decir, Señor, heme aquí. Y lo poco que hice, lo hice con todo el corazón. Entonces, todos tenemos razones para olvidar el pasado. ¿O usted no tiene alguna razón para olvidar el pasado? A lo mejor usted hirió a una persona, a lo mejor le insultó, etcétera, etcétera. O qué sé yo. Hizo lo que hizo, a lo mejor qué sé yo, ¿cuál pasado? Le cuernearon o usted lo hizo o lo que sea. Ya olvide eso. Ya el Señor ya le perdonó. O se hacía tranzas antes de que era cristiano, o robaba, o chismeaba, lo que sea. Ya el Señor ya le perdonó. No debemos de estar estancados en el pasado, sino que debemos que proseguir. Cristo ya pagó tus pecados. Somos libres. No importa lo que el mundo piense. Ahora que se cree cristiano, si mira cómo era antes, si mira cómo era fulano de tal, y ahora que se crea, si antes tomaba, antes mujeriaba, si antes era esto, era lo otro, era un ladrón, era un corrupto. No importa lo que la gente piense. Si Dios ya te perdonó, usted ya es libre. Y muchas veces queremos, sí se siente feo, pero ¿qué importa lo que el mundo piensa? Si Cristo ya te hizo libre, ya tú eres libre. Y para terminar con el versículo 14, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir la meta, proseguir tu enfoque. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? La gloria de Dios. La plenitud en Cristo Jesús, la nueva vida que te espera, no aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Prosigue la meta. Que nadie te impide a que tú puedes lograr lo que el Señor ha dispuesto para tu vida. Muchas veces el Señor tiene grandes planes para con nuestras vidas, pero muchas veces por la cobardía de nosotros, por el miedo, y lo digo primeramente hablando para mí, muchas veces eso es lo que estanca la bendición de Dios. En cualquiera que el ministerio que te ha dado el Señor, dé frutos en ese ministerio. Glorifica a Dios con tu trabajo, ya sea en la limpieza, ya sea en la palabra, en dando clases, etcétera, etcétera, en las misiones, en la alabanza, en lo que sea que el Señor te ha dado en tus manos. Hazlo con pasión, hazlo con voluntad, porque eso es lo que le agrada al Señor.
Y en el día de mañana, cuando tú llegas a la presencia del Señor, en lo poquito que me fuiste bien, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esa es la meta de nosotros, esa es la meta mía, y yo creo que esa es la meta tuya, de estar un día en la presencia del Señor, donde no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni nada de eso. Donde ya no habrán, si nos preocupamos por las arrugas o por las canas o lo que sea, o la pérdida de cabello, allá en el cielo no va a haber eso. Allá en el cielo no va a haber hospitales ni nada de eso. Estamos esperando esa gloriosa redención, que no muy tarde sonarán esas trompetas. Usted está listo, yo estoy listo, nos vamos con el Señor. Pero si no, lamentablemente, para uno será honra y para otro será vergüenza. Pero yo no quiero eso, por eso les traigo esta palabra. No pierdas tu enfoque. Van a venir cosas mucho más fuertes en tu vida, pero el Señor te está preparando, el Señor te está equipando para que en el día de mañana tú puedas vencer esos obstáculos, y que ninguna circunstancia, sea buena o sea mala, pierde tu enfoque. Todo atleta, cuando va en las Olimpiadas, ¿cuál es su enfoque? Traerse la medalla, no de bronce ni de plata, traerse la medalla de oro, y pararse en el escenario en medio como el mejor nadador, como el mejor atleta, etcétera, etcétera, el mejor gimnasta, etcétera, etcétera. Nuestro enfoque primordial es ganarnos la salvación y estar en la presencia de Cristo. Los galardones quedan en un término, en un segundo lugar. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una semana muy bendecida. No nos olvidemos orar los unos por los otros, que esa es la voluntad del Señor que nos agrada, y siempre cubrir a la iglesia, ¿verdad?, con la cobertura del Señor. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por exponer tu palabra, Dios mío. Señor, denos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, Dios mío, a que ninguno de nosotros perdemos nuestro enfoque, Señor. Que nuestro enfoque sea agradarte a ti, Señor, hacer tu santa y perfecta voluntad, para que en el día de mañana podamos ser siervos aprobados por tu misericordia y tu gracia y tu favor. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo la vida de cada hermano. Gracias, Dios mío, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre. Te quiero proclamar delante de los hombres. Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida. Hoy quiero confesar al dador de la vida y rendirme a sus pies y besar sus heridas. Hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre. Te quiero proclamar. Y a través de ahí Dios lo acepta. Yo tengo un ejemplo también de alguien que aceptó a través de estos días que tuvo la pandemia, y aceptó
amén, a Jesucristo a través de esas predicaciones, amén. Por lo tanto, hay personas que en esta hora están ahí, amén, también necesitando a Dios. Y es necesario, por lo tanto, hacer el llamado. Así que, ¿verdad? Si ahí en este momento vamos a hacer esa oración de fe, creyendo que hay alguien ahí escuchando y aceptando al Señor, amén. Así que, amigos, si tú quieres aceptar en esta noche, di estas palabras: Padre, gracias te doy por ese amor y esa misericordia que tú has tenido. En este momento, Señor, reconozco que yo he sido pecador, que soy un pecador, pero que hay oportunidad, y esa oportunidad tú me las das y me la brindas en esta hora. Señor amado, yo entrego mi corazón, entrego todo mi ser delante de ti, y te pido que tú quites todo eso que hay en mi corazón y en mi mente, y entrego esos pecados, Señor, para que tú los envíes a lo más profundo de la mar, donde no van a haber memoria más de ellos, y dame esa nueva vida, esa nueva oportunidad. Te la acepto, Señor amado. Oh Señor, ponemos en tu mano la vida de esa persona, si hay ahí, Padre amado, que tú, Dios mío amado, en este momento toque su corazón, toque su alma, toque su mente, Señor amado, y rompa todas esas cadenas, Señor amado, y que esa persona pueda sentir esa nueva vida surgir desde lo más profundo de su ser, Señor amado. Oh Maestro amado, gracias te damos por esa vida, Señor, o esas vidas que han entregado, Señor mi Dios, su alma, su corazón, su mente, Jehová, a ti en esta hora. Gracias te damos, Señor, y así, Señor, pidiéndote que sigas tratando con tu pueblo, Maestro amado. Gracias te damos en esta hora. Así que si tú aceptaste al Señor en esta hora, amén, tenlo por seguro que tu nombre desde este momento está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, siéntete parte del cuerpo de Cristo, siéntete parte de la iglesia del Señor, amén, gloria a Jesús. Así que, ¿verdad? También recordando hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre. Te quiero proclamar delante de los hombres. Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida. Hoy quiero confesar al dador de la vida y rendirme a sus pies y besar sus heridas.